Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 34. Cicedón de Trojad. No obstante la gran serenidad con que los cobdas presenciaban la partida del plano físico o desencarnación de sus hermanos, la de Cicedón causó honda conmoción, sobre todo en los cobdas de edad madura que por tantos años le habían tenido por compañero en las últimas tragedias del espíritu y en el desenvolvimiento de su vida colectiva como institución consagrada a ser nave salvadora de todos los náufragos humanos. Boindra le amaba tiernamente como a un hermano fiel que le hubiera visto nacer, pues cuando él llegó desde Otlana desesperado, huyendo de su propio dolor íntimo y cruel, Cicedón era un cobda joven y le fue asignado como vecino de habitación para consolarlo, arrancándolo poco a poco de su terrible estado de enervamiento y pesimismo. Habían vivido, sufrido y luchado juntos durante más de 60 años, contando el tiempo antes y después de la transmigración de Boindra, y bien comprenderá el lector que aquellas dos almas habían llegado a conocerse y comprenderse del modo más amplio y completo que puede darse. No había otro entre los cobdas que durante tanto tiempo hubiese visto de cerca a Cicedón, por lo cual fue el cobda rey el destinado a hacer la crónica de su vida, a través de la cual conocerá también el lector quién era Cicedón, el parajón que aparece al comenzar este relato, el que compró a los piratas, a Jueván y Aldis, y les decía al recibirles: no os quiero esclavos serviles, sino discípulos decididos y fieles, y porque sé que una dolorosa tragedia os ha traído a mi lado, os digo que sin el dolor ningún hombre se hace grande, y que día llegará en que bendigáis vuestros dolores de la hora presente. Por sobre el hombro del cobda rey que escribe, leamos nosotros la vida humana terrestre de este ser que tan prominente lugar ocupó en aquella civilización. Era originario del mundo que los cobdas llamaron Arco de Oro por su atmósfera amarillenta viva que brilla como oro bruñido en los abismos siderales, y vino a este planeta cuando se preparaba la primera encarnación mesiánica del guía que le fue asignado en el grandioso consejo de las inteligencias superiores para propender a la evolución de los mundos nuevos. Espíritu inquieto, audaz y analizador, ansioso en extremo de conocer y de inquirir, no estuvo permanentemente en esta tierra durante los largos milenios que han transcurrido, sino que por intervalos de una a otra vida terrestre tendía el vuelo hacia otros mundos y otros universos, razón por la cual sus encarnaciones fueron muy apartadas unas de otras y de larga duración, habiendo realizado algunas de más de un siglo con el mismo cuerpo físico. En la vida en que le conocemos como Cicedón, había nacido en Eubea, la posterior Tebas de Grecia, de padres de modesta condición
que, cargados de prole y de miseria, se vieron obligados a ceder este hijo a una mujer de alta posición que había dado luz a un niño muerto en ausencia de su marido, jefe de una tribu poderosa, y temía sus iras si al regreso de una campaña guerrera le daba la noticia de la muerte de su primer vástago varón. La belleza física y su excesivo desarrollo como niño de pocos días cautivaron al padre, que se sintió orgulloso del hijo que aquella esposa le había dado, mas fue tan desmedido el amor de este padre para esa mujer y ese niño que postergó duramente a las otras esposas y a sus hijas mujeres para solo enaltecer a esta que le había traído como ofrenda a tan bello hijo varón. Cuando éste contaba solo 4 años de edad, hubo alguien que estaba en el secreto del cambio que la madre había efectuado por temor al repudio a la muerte, y ese alguien reveló y probó tal circunstancia para tomar venganza de un desprecio amoroso que le hiciera la madre adoptiva del pobre niño. Esta mujer, en previsión de futuras contingencias, había enviado a otro país a los verdaderos padres, en forma que, relegada a una oscura caverna, nada pudo hacer en favor del huérfano que así se veía arrojado al azar. El caudillo usó todavía de un poco de clemencia a causa de la extraordinaria belleza y precocidad de aquella criatura, cuya crianza fue encomendada a una esclava fiel de aquella mujer. Llegó a los 19 años y fue amado por 2 de las hijas de aquel señor, las cuales, en su odio recíproco por los celos que su mismo amor les promovía, de tal modo lo asediaban con grandes bajezas que él pidió a su tutor que le incorporase al cuerpo de remeros de sus barcos de transporte, y en una travesía del mar grande su embarcación chocó con un arrecife y fue salvada parte de la tripulación por los cobdas peregrinos que constantemente vigilaban las costas del mar. Así llegó Cicedón al santuario de Negadá, donde le conoció al lector años después, cuando sus tempestades íntimas se habían calmado y pudo ser un hombre faro para sus otros hermanos. Mas antes de llegar al oasis iluminado de perenne arrebol, que es la suave serenidad del espíritu que ha luchado consigo mismo y se ha vencido, tremendas borrascas de dolor le habían sacudido íntimamente. Cuando los cobdas peregrinos que le salvaron del naufragio le conducían a uno de sus refugios en la costa del mar, encontraron en una caverna 3 seres abandonados y perseguidos de los hombres. Eran un hombre de edad madura, una jovencita y un niño de 10 años, cuyas vestiduras desgarradas denotaban que un buen lapso de tiempo les retenía allí sin auxilios de ninguna especie. La joven y el niño apenas si podían andar por sus pies a causa de las heridas abiertas en ellos por el continuo caminar descalzos entre rocas y zarzales en busca de moluscos o de pescas o de caza de animalitos salvajes para alimentarse. Después de reanimarlos con los jarabes y gelatinas concentrados que los cobdas peregrinos portaban sobre sus hombros con este fin, continuaron su camino por la costa del mar, sosteniendo entre todos a la joven y al niño, que desfallecía de extenuación y de cansancio. Aún faltaba 1 milla más o menos para llegar al refugio más cercano
cercano, cuando la pobre muchacha cayó al suelo como un cuerpo sin vida, lo cual obligó al padre y al joven Cicedón a formar una silla de manos con sus brazos enlazados para conducirla. No obstante, su mísera vestidura, sus cabellos desordenados y el agotamiento que la consumía, aún se podía encontrar en ella los encantos físicos de las mujeres de su raza. Eran del país de Adalis, suaves, dulces y tranquilas. Había sido el padre, jefe de una tribu insurreccionada por extranjeros, que le amarraron en el fondo de una caverna a donde le siguió ocultamente su hija, acompañada del más pequeñín de los hermanos, pues los otros habían perecido en la lucha. La madre había desaparecido en medio del desorden y juzgaban que habría sido destinada como esclava al servicio de los nuevos amos. El lector podrá adivinar el género de dolor que amargaba pues a aquellos seres. Llegados al refugio escondido entre un laberinto de montaña, los Cobdas se consagraban a curar de cuerpo y de espíritu a sus protegidos, y la pobre joven y el niño comenzaron a reaccionar. Mientras esperaban la llegada de algunos de los barcos que cada luna salían de Negadá recogiendo a los salvados y conduciendo provisiones, medicinas y ropas, se estableció, como es natural, una intimidad familiar entre Cicedón y la pobre joven encontrada en la caverna. El uno tenía 19 años y ella solo 16, y el padre y los Cobdas vieron sin asombro que llegaron a amarse. Ambos habéis nacido para Numú de entre las olas del mar, y no es un crimen vuestro amor si sabéis hacer de él una lámpara que alumbre en adelante vuestro camino, les decían los Cobdas, peregrinos, viendo la gran afinidad que se había despertado entre aquellas dos almas cuya vida física se había visto azotada por parecidas borrascas. El amor los curó a entre ambos sus íntimos dolores y su misma juventud cooperó en su rápida transformación. Cicedón y Eulalia se sentían en su gran optimismo de enamorados poseedores de una felicidad que nadie ni nada podría destruir. Cuando llegó el velero que había de conducirlos hacia el punto que ellos quisieran, Cicedón quiso unir su suerte a la familia desterrada y, bendecido su amor por el padre de la joven y auspiciado por los Cobdas que les habían recogido, fueron instalados en una población de la costa del Mar Grande, donde el caudillo de las tribus que la habitaban era hermano de uno de los Cobdas y hombre de buenos sentimientos, aunque dominado, como era natural, por los usos y costumbres de su tiempo. Hay que tener en cuenta que por entonces no existía todavía la gran alianza que protegió con su ley a todos los pueblos que la formaron. El pobre hogar de Cicedón florecía de amor y de paz en medio del trabajo a que se dedicaba aquella población, el coral y la púrpura que abundaban en aquella región. La llegada de una hijita llenó de luz la vida del pobre abuelo hasta que, muerto el viejo caudillo, pasó a reemplazarlo su hijo mayor, recién llegado de una campaña guerrera en que había conquistado grandes cargamentos de oro y piedras preciosas, y varios centenares de esclavos que traía también como botín de guerra. Era toda una población minera de la costa que había subyugado y que traía sus servicios para ampliar las explotaciones del coral y de la púrpura.
Aquel joven señor, lleno de orgullo y de la fuerza que da el triunfo, llamó a todos los hombres jóvenes y a las más bellas mujeres para formar una corte como usaban los grandes príncipes de otras regiones, y Eulalia, que era una belleza exótica en el país, no tardó en atraer las miradas del joven caudillo, que sin más preámbulo llamó a Cicedón y le dijo: «Me gusta tu mujer para mí. ¿Cuánto quieres por ella?» «No la vendo», le contestó el joven, que solo tenía entonces 21 años, «porque la amo y es madre de mi hijita de 1 año. Te mando como capitán de mi más grande barco de transporte y recorrerás el mundo llevando nuestras mercancías. ¿No vale más todo eso que la pobreza que tienes hoy y en la que pasarás toda una vida con tu mujer y tu hija?» «Yo no la vendo por ningún precio», contestaba firmemente el joven, «y soy feliz con mi pobreza». «Bien, bien», le había contestado el jefe, «veo que no eres hombre amado de la fortuna». Y en ausencia suya le fue arrebatada de su casa Eulalia, muerto su padre por defenderla, y su hija medio muerta en un pajar con las piernecitas dislocadas sin duda por la violencia con que fue arrojada. El hecho pasó como un asalto de ladrones nocturnos, pero Cicedón, que conocía la codicia del joven caudillo, sabía de dónde había venido su desgracia. La niña murió entre sus brazos 2 días después por efecto del rudo golpe sufrido, y él se encontró solo en el mundo y con su mente enloquecida por el dolor de aquella tragedia que en un abrir y cerrar de ojos lo hundía en un abismo sin fondo. Rondó como loco varios días por las inmediaciones del campamento del caudillo a causa de su desgracia, armado de un puñal y de arcos y flechas, fingiendo que era un fabricante de ellos y que buscaba venderlos entre los esclavos de aquel señor. Pero fue reconocido por uno de ellos y, avisado el caudillo, dio orden de captura o de muerte contra el audaz mancebo, que así se permitía disputarle la mujer que él había querido para sí. Cuando iba a ser capturado, dio muerte a uno de los esclavos, hirió a otro y se arrojó al mar buscando la salvación en la huida o en la muerte, primero antes de verse cautivo. Y otra vez Cicedón nació para Numú de entre las olas del mar. Gran nadador como todos los hombres de su país, pudo sostenerse un tiempo hasta que la marea lo arrojó, ya desfallecido, sobre la arena de la costa. El calor del sol del mediodía le volvió a la vida física, viéndose aún cercano a la población de su desgracia. Comenzó a andar hacia el oriente sin abandonar la costa del mar. Vio el velero del mástil azul y con un jirón de sus propias ropas convertido en bandera, hizo señales que fueron prontamente atendidas. Y esta vez Cicedón no se quedó nuevamente en el camino, sino que, olvidado de todo cuanto existía, se hundió en el negro abismo de su propio dolor, al mismo tiempo que en la cámara pequeña y silenciosa que le fue asignada en el velero Salvador. Y 2 lunas más tarde, cuando el barco regresó a Negadá, decían los cobdas del consejo, viéndole entrar en la hospedería de hombres para ser convenientemente vestido: «He aquí otra avecilla herida que busca el calor del nido. Tanto como es hermoso y gallardo, debe ser profundo y cruel el tormento que le sacude». «Siempre el dolor», añadió otro, «siempre el dolor sirviendo de red a la eterna sabiduría para conducir sus hijos al camino de la paz y del conocimiento».
Llegó un tiempo que había muchos postulantes y como cada cual tenía su tragedia íntima y cruel, pronto se estableció esa sincera amistad que nace de iguales dolores, y el joven Cicedón, 2 veces náufrago y 2 veces salvado por los hijos de Numú, se iluminó de claridad entre el amor y la sabiduría de aquellos hombres que como él habían sufrido y amado y que por su propia voluntad se habían constituido en consoladores y guías de todos los azotados por las tempestades de la vida. Mas antes de llegar a esa serena quietud, qué abismos de soledad y de angustia habían helado aquel corazón. No podía apartar de su mente los delirios febriles producidos por la barbarie humana que había sacudido como un vendaval su vida de 22 años, su hijita muerta en sus brazos, con su cuerpecito deshecho por el golpe feroz, Eulalia perdida para siempre y propiedad humillante de un caudillo que no vería en ella más que una de tantas, el hermano de 13 años desaparecido sin saber cuál fue su destino. ¿No era todo eso un exceso de dolor para ser soportado por un solo corazón? Los instructores coptas lo comprendieron, pues varios de entre ellos lo habían sufrido en carne propia y se valieron de la hipnosis para atenuar aquel hondo sufrir. Y como la eterna energía jamás se declara impotente para producir el bien en toda chispa de sí misma cuando encuentra alguna disposición lógica para ello, la reacción vino para el joven Cicedón que, a través de un prisma nuevo, contempló su propia situación. Durante las largas hipnosis diarias que le provocaba el mandato mental de uno de los instructores, vio el espíritu ya desencarnado de su hijita y de tal forma le vio que casi llegó a sentir alegría de que no estuviese a su lado. Estando tan extendido entonces el uso de la fuerza mental del hombre para realizar venganzas criminales, una de aquellas jóvenes hijas de su tutor que le habían amado, pagó una fuerte suma a uno de los sacerdotes de su culto para vengar la afrenta que había sufrido. Quiero, le dijo, que si él llega al amor, le sea desventurado, que si tiene hijos, sean culebras que le devoren las entrañas. Y aquella criaturita dislocada por un golpe era un ser atrasado y maligno, impulsado a la vida física antes de la hora conveniente y solo para realizar una venganza. Vio asimismo que Eulalia, tan tiernamente amada por él, se hallaba muy a gusto con la vida de esplendor y de riqueza que le brindaba su nuevo dueño, y que el recuerdo del primer esposo no afectaba en nada su felicidad, y por fin vio al hermano de ella que, huyendo como un corzo por las rocas de la orilla del mar, había sido albergado por un pescador donde esperaba el velero del mástil azul que ya les había recogido en otra oportunidad. Iré contigo, Cicedón, hermano mío, le decía el niño cada vez que en la hipnosis se ponía en contacto con él. Aquel niño era nuestro copta Zaín, que llegó un año después a Negadá y que vino a ser coronamiento del santuario de paz y quietud que el atormentado Cicedón trataba de construir en su propio interior.
y el amor tan efímero y fugaz de Eulalia fue borrándose lentamente en su corazón como el recuerdo de un sueño penoso del cual nos despertamos felices que no sea una realidad. Cuando más tarde la divina sabiduría iluminó más claramente su horizonte, comprendió que tenía también un deber para con la que fue su esposa y su hija, no obstante de ser ambas de una evolución muy inferior a la suya, y su pensamiento iluminado de ese amor superior que sabe extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, trató de impulsar a aquellos dos espíritus hacia un plano más elevado de aquel en que se encontraban. Y el joven Cicedón, cuando llevaba 6 años de copda, tuvo conocimiento de que Eulalia, caída en desgracia de su señor, había buscado a los copdas peregrinos solicitando amparo para su orfandad y había sido conducida por ellos a aquella casa refugio que fundara Elisa acompañada de Senio antes del nacimiento de Abel. Los métodos de orden, de trabajo y de concentración mental usados por los copdas cultivaron grandemente ese espíritu y cuando Eulalia llegó a los 28 años de edad quiso también vestir la túnica azulada y con otras aspirantes fue conducida a Negadá. Mi pensamiento, se dijo Cicedón, no se había perdido en el vacío. Qué grande y bueno es tu justicia eterna, Dios mío. Y cuando rememorando el pasado ella lo interrogó sobre la hijita aquella que no volvió a ver, él le contestó serenamente. Volvió al plano espiritual de donde había sido arrancada en plena turbación y en esta hora está recién encarnada en una familia de labriegos nuestros a donde el amor eterno la trae para comenzar su progreso en la luz. Fueron los primeros triunfos de Cicedón en los caminos del apostolado en favor de los pequeños, pero fueron los que fortificaron su fe en el supremo ideal de redención y de amor a que fuera llamado. Veía a Eulalia, a Zaín y a la niña que fue su hija y se decía a sí mismo: 3 almas conducidas a la luz por la fuerza de mi pensamiento. Es una buena conquista, pero es aún demasiado poco comparado con el caudal que la divina sabiduría puso en mis manos. Puedo aún atraer muchas Eulalias y muchos Zaínes y muchos pequeños turbados traídos desastrosamente a la vida física sin haber despertado aún del furor y los delirios producidos por muertes violentas. Y cobrando su espíritu bríos de gigante en sus horas de concentración, visitaba con su pensamiento las cavernas donde morían en la desesperación innumerables seres, visitaba los campos desolados por guerras y devastaciones, llamando a la luz y al amor a los espíritus que, arrojados a su propio cadáver ya en vías de putrefacción, sentían el terror de lo desconocido y se aferraban más y más a aquellas piltrafas de materia muerta. Cuando más tarde su edad le permitió salir al exterior, formó parte de diversos grupos de copdas, peregrinos, y su inclinación particular al análisis minucioso de razas y de pueblos, de costumbres y creencias, lo llevó a fundar en Negadá un aula para estudiar con todos los que sintieran igual aflicción la evolución
evolución humana terrestre a través de los siglos y de las edades. Y las almas errantes, nuestros mismos hermanos desencarnados, cooperaron en esta obra, sumando a los descubrimientos de Cicedón muchos otros que ellos percibían, todo lo cual vino a enriquecer el gran archivo Cobda de Negadá sobre los orígenes del hombre en este planeta y sobre su paso lento y penoso desde las más rudimentarias formas de vida hasta su estado actual. Fue Cicedón uno de los que más propendió a la amplia libertad que debía tener el Cobda para seguir sus propios impulsos hacia una u otra actividad, y desde que él fue llevado al seno del Alto Consejo se delinearon con más perfección las agrupaciones según los estudios y actividades a que habían de dedicarse. La astronomía, la geografía, la geología tuvieron sus grandes cultores, lo mismo que la botánica, la mineralogía y la química, y junto a las ciencias florecieron las artes, y los pintores, los escultores y los músicos se vieron poderosamente alentados a fomentar en sí mismos sus aflicciones y sus entusiasmos. El lema de Cicedón era que salga el alma al exterior, o sea, que el yo superior de cada ser se exteriorice en sus obras, lo cual ayuda al progreso material y a la evolución espiritual. Si de los grandes sacrificios de nuestros padres y fundadores, decía él, hemos recogido el bienestar material y la paz y abundancia que tenemos, es justo que les rindamos esta bella compensación de nuestra capacidad mental y física para realizar toda obra de bien y de adelanto. Ellos hicieron su parte en extremo dolorosa y pesada de preparar la tierra para nuestra siembra. Somos responsables de las fatigas y dolores de ellos inutilizadas por nuestra inercia, y somos responsables de nuestros propios talentos y capacidades inutilizados a veces por falta de tino para orientarlos en el sentido conveniente. Y las inscripciones se multiplicaron en todos los pórticos, columnatas, pasillos, corredores y patios, para avivar constantemente la llama de los entusiasmos individuales y colectivos. Cada abejita a su tarea. Exterioriza tu alma en tus obras. Del mar de la inconsciencia extrae las blancas perlas y adórnate con ellas. Tu tesoro interior no es para ti solo. Si no utilizas el agua de tu manantial, irá a perderse en los pantanos. Si tu luz no alumbra a nadie, tú mismo quedarás a oscuras. El alma verdaderamente grande es aquella que hace con perfección hasta las más pequeñas cosas. Cobda labrador, piensa en que laboras el pan con que alimentas a tus hermanos. Cobda pintor, piensa en poblar de bellas imágenes la mente de tus hermanos. Cobda poeta y músico, piensa en elevar hacia Dios a las almas de tus hermanos. Cobda historiador, astrónomo, arqueólogo, geógrafo, piensa en iluminar con la verdad el alma de tus hermanos. Cobda pastor, piensa que la medida del cultivo y amor que das a tus bestias de hoy es la que marcará en lo futuro su capacidad de seguirte cuando ellas sean humanidad y tú seas su instructor.
Cobda médico, Cobda distribuidor, pon todo tu amor en tus medicinas y alimentos que distribuyes y sus efectos benéficos serán centuplicados. Y cuando Cicedón fue elegido para Hom, después de llevar 12 años de actuar en el Alto Consejo, fue para decir a todos los cobdas reunidos en la Asamblea General: que vuestro amor fraterno me ayude a ser justo y fiel seguidor del pensamiento divino. Hasta aquí llevaba escrito el cobda rey cuando le anunciaron que el mensajero de Mavi esperaba la audiencia final, pues debía partir a la madrugada siguiente. Ya la familia estaba reunida con el alto consejo del santuario de mujeres cobdas en el pabellón de la reina, donde debían despedir al mensajero después de haberle entregado lo que se usaba en tales casos, rollos de papiros donde cada cual grababa sus propios sentimientos, relatos de sucesos ocurridos durante la ausencia y que pudieran servir de estímulo y aliento a aquellos a quienes iban dirigidos. La reina Ada enviaba a Mavi un velo blanco tejido por ella, Evana un tapiz tejido con lanas de múltiples colores y que representaba un pasaje de la infancia de Abel jugando con los 3 hijitos de Shiva en torno de Madina, que les miraba como amorosa nodriza. Las ancianas instructoras le remitían un ejemplar de la ley escrita en pequeñas láminas de papiro encerado en un estuche de cobre y plata, y Boindra, conocedor profundo del alma de Mavi, recopiló en un rollo de papiro todos sus cantos, todos sus poemas con su música respectiva, para que la pobre desterrada sintiera allí lejos aletear junto a ella el alma tierna y amante del que había sido por varias veces su padre. Aldis no podía olvidar al atormentado Joeván de su juventud y tuvo también para la joven cautiva un don en extremo apropiado. De su estadía en Negadá había traído muchas copias de vidas de diversos espíritus y muy en particular de sus más íntimos, como Mucha, Joeván, Adamu, Evana, etc. Tomó pues el rollo perteneciente a Joeván y encerrándolo en un tubo de cobre, lo añadió a los dones que debía llevar el mensajero. Y jovialmente decía a los demás: así se enterará Joeván de por qué se encuentra cautivo y desterrado. Y el cobda rey, en su mensaje escrito, le hacía la promesa de visitarla en el día de su desposorio si postergaban 2 lunas más la fecha, para que coincidiera con el tiempo en que debía él encontrarse con el gran caudillo del norte, Lugal Marada, en las praderas del país de Nairi. Para entonces prepararían también un refuerzo de personal con individuos venidos de los santuarios de Negadá a los efectos que había insinuado Nubia y los cobdas compañeros que en tan vasto campo de labor se veían atormentados por la imposibilidad de atender a todas las necesidades de orden espiritual y material. Cuando la reunión estaba para terminar, llegaron agitados y presurosos 3 jóvenes cobdas, compañeras de Mavi, que junto con ella y su hermana vistieron la túnica azulada y traían una caja de cuero de búfalo lustrada en negro y con aplicaciones de cobre.
En ella estaba encerrada una colección de túnicas azuladas tejidas por ellas y de diversas medidas y calidades en lana y algodón, y cada una llevaba una etiqueta indicando algo que a los copdas desterrados les llenaría el alma de satisfacción. Tejida con lana de los corderitos de Abel, hilada por Evana y Ada. Tejida con algodón hilado y teñido hace años por nuestra amada Shiva. Tejida por las viejecitas que Mavi recogió antes de partir. Por tal estilo eran las diversas indicaciones que ilustraban aquella variedad de túnicas para los desterrados entre un pueblo extranjero y nómada, en medio del cual los copdas casi se verían en dificultad para proporcionarse su vestidura habitual.